que era el tema de las vacunas. Bueno, ahora yo creo que también lo hemos visto mucho en redes, el tema de la conspiración, bueno, siempre la ha habido, ¿no? Pero quizás Mm. ahora se magnifica un poco más porque las cosas, bueno, se crecen, se hacen virales mucho más rápido, ¿no? Creo yo. Entonces, yo estoy escuchando mucha gente que decía, pues bueno, pues que no hay, que las vacunas, pues que son un invento para controlar a la gente, son inventos de los gobiernos o de las élites para tener ahí un control de las personas y tal, y que las vacunas están todo mal y tal. Entonces, me gustaría un poco entender cómo funciona primero el tema de las vacunas para que podamos entender la importancia de vacunarse o no. O sea, ¿qué es una vacuna? ¿Para qué sirve? Y realmente, pues oye, ¿qué pasa si no te la tomas realmente? ¿No? Que yo creo que... A ver, el tema de las vacunas. El tema de las vacunas es uno de los grandes hitos de la salud pública y de la salud mundial. Sin las vacunas, la esperanza de vida de la población mundial seguiría mucho más acortada, porque las vacunas se han visto que son eficaces en la prevención de enfermedades infecciosas de características mortales. En España, a mediados de los 50, un tercio de la población infantil se moría de tosferina. A mi tía se le murió un hijo de tosferina. A día de hoy la tosferina está erradicada, aunque vuelva a haber algún caso, ¿vale? La polio, aquellas imágenes horribles de gente amputada que se iba como por trozos deshaciendo, también, aunque ahora vuelva a haber algún caso de polio, no en España, pero sí en Europa volvemos a tener algún caso de polio. Las vacunas es una manera de instruir al sistema inmune a identificar a determinados patógenos y que guarde, nuestro sistema inmune es capaz de guardar memoria. Y cuando se enfrente al patógeno de verdad, se produzcan anticuerpos o una inmunidad celular, ciertas células como los macrófagos y tal, que vayan contra las bacterias o contra los virus y los bloqueen, o al menos bloqueen parcialmente su actividad. Las vacunas en sí mismas pueden ser de distintos tipos. La mayor parte son recombinantes o son virus o son partes de los virus que no tienen capacidad de infectar a la gente. A mí esto de, ay, es que me vacuné de la gripe y me dio la gripe más fuerte. No, no es por la vacuna. Lo habrás soñado, pero la vacuna tiene un trozo del virus de la gripe o tiene un virus que está atenuado, está atontado, pero la mayor parte tienen trozos de las del COVID tenían era una tecnología de ARN que lo que hacía era generar anticuerpos contra una parte que era la proteína S del virus, pero no tienen capacidad infectiva. Y eso se demuestra a nivel de laboratorio, se demuestra después con estudios con poblaciones grandes, incluyen niños, incluyen embarazadas, incluyen todo tipo de personas. Eso te iba a Las- decir. Justamente aquí, perdona que te corte, digo, pero claro, justamente aquí se ve muchas veces que lo que pasa, ¿no? Es que luego salen estudios o cosas que dicen que X vacuna, pues bueno, que también puede tener efectos secundarios o, bueno, pues hacer también algún mal. ¿Qué pasa con esto? Porque creo que además Claro, al COVID se lo han achacado bastante recientemente, si no recuerdo mal. sí, sí. El tema de las vacunas es que las vacunas son un fármaco, son como cualquier, tienen riesgos, ¿vale? Pero los riesgos de las vacunas, y todas las vacunas tienen riesgos, toda medicina tiene riesgos, y el que diga que hay un riesgo cero miente, el riesgo es inherente a la farmacología. Entonces, sí, puede haber casos que desarrollen encefalitis, puede haber casos que desarrollen cuadros menos graves. La mayor parte de las reacciones son que te tienes calor en la zona de inyección porque tu cuerpo reacciona a la zona de la vacuna y que unos días te puedes sentir un poco con fiebre y tal. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune está trabajando. La fiebre también puede ser un indicativo de que tu sistema inmune, que te sientes así como... Y es lo que la gente yo creo que a veces confunde. En sí mismo, las vacunas del COVID han tenido muy mala publicidad en el sentido de que se les ha achacado muchas cosas porque, es verdad que las vacunas del COVID se tuvieron que hacer con cierta premura porque teníamos una pandemia encima Y un poquito de presión. y un poco de presión, pero es verdad que son unas vacunas que han sido inoculadas como ninguna otras antes, prácticamente a casi la mayor parte de la población mundial. Tenemos que tener en cuenta que cuando alguien, dos cosas, que cuando a alguien se le pone una vacuna, se van a registrar todos los efectos adversos que sufre esa persona al menos 90 o un seguimiento de días después. Y hay veces que hay muertes
que se relacionan con la propia evolución de la persona, haya recibido o no la vacuna, pero claro, como recibió la vacuna y tuvo un infarto y tuvo un ictus y tuvo, bueno, pues quedan ahí, ¿sabéis? Como probable relación, pero todo eso también puede ocurrir en personas que no la han recibido y de hecho no la reciben. El hate que ha habido con las vacunas del COVID es que de repente la gente dice, es que hay muchas trombosis, es que hay muchos cánceres, es que hay muchos... Bueno, a ver, primero, los métodos diagnósticos han ido mejorando mucho. Ahora diagnosticamos los cánceres mucho antes y mucho más. Y dos, después de las pandemias, y más las pandemias virales, siempre han venido unidas por un exceso de mortalidad de enfermedades cardiovasculares y sabíamos que el COVID era un virus que también le gustaba, en cierta manera, ir a los oncogenes y aumentar el riesgo de desarrollar determinados tumores. Entonces, después de la gripe española, mal llamada gripe española porque el origen era americano, pero nos quedó como gripe española a principios de 1900 del siglo pasado y no hubo vacuna, hubo un exceso de mortalidad posterior que en aquella época muchos, bueno, se sabía que morían de muerte súbita, de muerte, pero era posiblemente por el tipo de muertes, estas patologías cardíacas y demás. Entonces esto hay que tenerlo siempre claro. Dos, que haya ciertos eventos adversos que la vacuna COVID haya podido producir, pues posiblemente los haya producido. Pero, ¿qué es la realidad? La realidad es que a día de hoy no tenemos UCIs infectadas de pacientes boca abajo, muriéndose con 40, con 50, con 60, con 70 años, incluso niños. Y eso ha sido gracias a la vacunación. Y lo que no podemos es poner una venda a los ojos. Porque, ¿qué? Ahora hay gente que ha dicho, no, yo ya no me he puesto más vacunas de recuerdo y tal, ya, pero ya se ha generado una inmunidad de rebaño. Casi todo el mundo ha recibido ciertas vacunas COVID. Entonces ya hay una cierta inmunidad, aparte que el virus también es listo y los virus van perdiendo, los virus lo que van buscando no es matar al huésped, es infectar a más gente. Entonces se van haciendo habitualmente más leves porque el virus que es muy mortal al principio, como mata a la población a la que va dirigido, Pues no le da pensemos, tiempo a por ejemplo, reproducirse, ¿no? claro, no le da tiempo a extenderse. Imaginemos, por ejemplo, los priones. La enfermedad de las vacas locas fue muy escandaloso, hubo varios casos de contaminación de carne por esos priones, pero la gente se moría de enfermedades neurológicas irremediables y eso pues se quedó ahí. Entonces, igual que pasó con otros virus anteriores, como fue la gripe aviar o etc., que pasaban levemente de pollos a personas, pero cuando pasaban a las personas tenía una tasa de letalidad del 50%, el MERS de los camellos cuando pasó a las personas. Entonces, a partir de ahí, hay que tener en cuenta eso. Entonces, las vacunas COVID tienen muy mala prensa, pero realmente nosotros a nivel sanitario hemos visto que la evolución de la pandemia, gracias a la vacunación, ha sido mucho mejor, con una menor mortalidad. Se ha salvado la vida de mucha gente y es cierto que puede haber ciertos eventos adversos que se han ido estudiando. De hecho, una de las vacunas COVID se retiró, la del adenovirus, la famosa, la de AstraZeneca, porque afectaba la coagulación de la sangre y producía en ciertas personas, aunque eran pocas, producían un cuadro de trombosis y bajada de plaquetas que nosotros lo vimos en los hospitales y esa se retiró del mercado. Pero las de ARN mensajero de momento han resultado ser bastante eficaces. Tenemos un seguimiento de población que no sabemos en los próximos años, pero han sido fundamentales para salir de la pandemia. Y el tema del hate con las vacunas, este es el movimiento antivacunas, que yo los pongo al mismo nivel que los terraplanistas, que es como, vamos a ver, ahora las vacunas son lo peor, las vacunas producen autismo, las vacunas... Y es que no hay ninguna evidencia científica de todo eso. El problema es que no tenemos evidencias científicas ni de que las vacunas produzcan autismo. De hecho, lo que sí tenemos evidencia científica es que la edad media de las personas ha ido aumentando hasta los 80 y los 90 años y hemos disminuido mucho la inmortalidad en los primeros años de vida gracias a las vacunas. Y estamos dando pasos preocupantes hacia atrás gracias a que gente está decidiendo no vacunar a sus hijos. Y eso conlleva riesgos no solo para el propio hijo, sino para la población a la que expones de que vuelvan enfermedades como la tosferina, como la viruela, como como lo decíamos antes, como la polio, enfermedades que creíamos que iban a quedar en los libros de medicina y están volviendo con unas tasas de mortalidad que son muy, muy altas y discapacidad muy preocupantes. Ok. Me gusta, porque esto es algo que me parece súper interesante. Yo también he estado investigando un poquito sobre ello. Nunca me lo había contado nadie así, pero
Muy interesante, muy interesante. Al final se escucha demasiadas cosas sobre lo de las vacunas. Yo tengo la sensación de que atacan a cosas que pueden ser poblacionales o que puede causar más revuelo y esta gente que son un poco más conspiranoicos pues atacan a ese tipo de cosas tan generales. Supongo que para llamar más la atención, no sé, porque me A parece muy ver, raro. evidentemente las vacunas, volvemos a lo mismo, lo hacen farmacéuticas, pero las farmacéuticas no quieren meterte un chip ni quieren ponerte un rastreador GPS. Lo que quieren hacer las farmacéuticas es ganar dinero lo que puedan. Entonces, evidentemente, Como cualquier Pfizer empresa. y demás invirtió muchísimos millones de dólares que luego vio que se le volvían porque sacó esa vacuna, pero igual que han sacado otras vacunas. Todo eso a los gobiernos, quiero decir, la vacunación es una cuestión que es de salud pública y preventiva, no la impulsan realmente los gobiernos las apoyan y tal porque la impulsan son las organizaciones mundiales de la salud, el Ministerio de Sanidad, los colegios profesionales de la medicina, en todo eso, y la propia medicina preventiva y salud pública, que es una especialidad médica y que evidentemente apoya este tipo de estrategias.